Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Fundación Cañada Blanc. Para los que no me conocéis, soy Paula Sánchez, la directora de la Fundación. Hoy, en el marco del ciclo de vida saludable de Fundación Cañada Blanc, vamos a poner en valor el papel del donante, en particular el donante de sangre. Bajo el título El donante de sangre, una apuesta de éxito, de la mano de la doctora Cristina Arbona, directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, vamos a hablar de la necesidad vital de obtener la sangre y por qué y cómo la sangre salva vidas. Así que Cristina, empezamos con esta afirmación, la sangre salva vidas. Entonces, me gustaría preguntarte si es así efectivamente, si verdaderamente la sangre es un recurso terapéutico, si ayuda a los pacientes, si los hospitales necesitan sangre. Muy bien. Gracias, Paula. Lo primero, agradecer a la Fundación Cañada Blanc, agradecer a la Real Academia de Medicina de Valencia la oportunidad que nos brinda de servir de plataforma para difundir nuestro mensaje, que, como muy bien dices, tiene que ver con el donante, y en particular por el donante de sangre por sus propias características. Efectivamente, la sangre es un recurso vital. Es un recurso vital por muchas razones. La sangre está constituida sobre todo por unas células que están circulando por las venas y las arterias y que van disueltas en un líquido que se denomina el plasma. Los componentes principales de la sangre son los glóbulos rojos, que son las células que nos permiten transportar el oxígeno a todas las células del organismo. Fíjate si es importante esa función, que si no llega el oxígeno al cerebro, al corazón, el paciente fallece. Es decir, se necesitan los glóbulos rojos para vivir y cuando existe un déficit hay que poder aportar de forma externa ese componente vital. Pero también están las plaquetas, que son otras células pequeñas que circulan por la sangre y que son las encargadas de mantener la integridad de los vasos sanguíneos, de forma que ejercen un papel fundamental evitando las hemorragias. Su papel, por lo tanto, es importante en aquellos pacientes que tienen un déficit o una alteración funcional de estas células y que, si no, están a riesgo importante de tener hemorragias, sobre todo a nivel cerebral o a nivel ocular, que tienen importancia en su actividad continua. Y luego, como hemos dicho, el plasma. El plasma, que es la parte líquida, lleva sobre todo unas proteínas circulando que tienen un montón de funciones. Sobre todo son lo que conocemos como las proteínas de la coagulación. Por lo tanto, el plasma lo que sirve sobre todo es para evitar también y contener hemorragias activas, facilitando que la coagulación se establezca cuando hay algún tipo de alteración. Es decir, la sangre es fundamental porque se la suministramos a aquellos pacientes que tienen hemorragias activas. A través de los hematíes consiguen sobrevivir muchos de estos pacientes que sangran por hemorragias de cualquier tipo, por accidentes, por pacientes, sobre todo mujeres que tienen accidentes obstétricos durante el parto, pacientes que tienen anemias crónicas, esas anemias crónicas de la persona mayor o inducidas por el cáncer, pacientes que tienen, como hemos dicho, déficit de plaquetas y esas alteraciones graves de la coagulación. Por eso decimos que cuando un donante dona sangre es capaz de salvar 3 vidas. Hoy en día no entenderíamos la actividad sanitaria como la conocemos hoy en día, desde la actividad quirúrgica hasta la actividad médica asistencial del paciente día a día, si no estuviéramos en las neveras de los servicios de transfusión y en el centro de transfusión, que es donde lo suministramos, ese componente tan importante como es la sangre transformado en sus componentes, los hematíes, las plaquetas y el plasma. Gracias, Cristina. Entonces, empezábamos diciendo que la sangre salva vidas. Ahora ya podemos decir que cada vez que donamos sangre estamos salvando no una vida, sino 3 vidas. Pero además me gustaría que nos dijeras qué otras utilidades tiene la sangre, además de esta que conocemos todos, que es la transfusión. Estoy segura que nos puedes dar luz de otras muchas utilidades que tiene. Pues sí, ya he dicho que el plasma tiene en su composición un montón de proteínas. Y existen muchos medicamentos que la gente no sabe que están en las farmacias de los hospitales y que desconoce que esos medicamentos provienen del plasma que han donado los donantes de sangre.
Esos medicamentos, por ejemplo, son la albúmina, que es una proteína encargada de mantener las propiedades físico-químicas de la sangre, la presión oncótica, y que se suministra sobre todo a pacientes que están en situación crítica, en las UCIs, y que están muy descompensados, o pacientes que tienen una enfermedad hepática, la cirrosis hepática, que tienen grandes edemas, la ascitis. Eso les ayuda a controlar la enfermedad. Luego existen también otras proteínas, un conjunto de proteínas, un montón de proteínas que son las llamadas inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son unas proteínas encargadas de la defensa frente a un montón la mayoría de los microorganismos, bacterias, virus, etcétera. Y que además estas inmunoglobulinas tienen, por otro lado, lo que se llama una actividad de modular la respuesta inmune. Por lo tanto, estas proteínas, las inmunoglobulinas, se administran a pacientes que tienen inmunodeficiencias, sobre todo las inmunodeficiencias congénitas, que como consecuencia de la enfermedad son capaces de enfrentarse a muchas enfermedades infecciosas, sobre todo pulmonares, y que hasta hace unos años estos pacientes fallecían como consecuencia de estas infecciones, y hoy en día estamos consiguiendo que cuando estos pacientes se diagnostican, la administración de las inmunoglobulinas les van a hacer tener prácticamente una vida prácticamente como una persona normal. También se administran las inmunoglobulinas para enfermedades de tipo inmune, las enfermedades autoinmunes, sobre todo neurológicas, como la enfermedad, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, para intentar controlarlo. Y luego, por ejemplo, existen también los factores de la coagulación, que también los podemos separar como si fueran medicamentos, el factor 8 y el factor 9, que es el factor que se administra a los pacientes con hemofilia. Hoy en día esos factores se fabrican en las fábricas de medicamentos, pero aún existe algún tipo de pacientes con hemofilia que necesitan que les suministremos los factores de origen humano por ciertas complicaciones. Y luego, bueno, pues hasta 20 proteínas diferentes que se pueden obtener del plasma, sí, y que salvan vidas. Sí, desde luego creo que la lista es larguísima, lo cual anima todavía más, ¿no? Si sabíamos que era importante donar sangre, ahora ya que somos conscientes de la cantidad de usos, ¿no?, que tiene la sangre. ¿Y desde cuándo se usa la sangre como recurso terapéutico? Bueno, prácticamente tengo que decir que desde nuestros ancestros que vivían en las cavernas se sabe que la sangre es un elemento vital. Cuando ese líquido rojo se perdía, pues las personas morían. Eso lo conocían y lo tenían puesto como algo misterioso, algo como muy importante. A lo largo de las diferentes épocas de la vida, la sangre se ha ido utilizando para intentar tratar muchas enfermedades. Sangre de animales, sangre bebida, etcétera, pero realmente no es hasta el principio del siglo XIX cuando el obstetra James Blunder, que estaba muy preocupado por esas mujeres que durante el embarazo se le morían prácticamente desangradas, cuando nace la verdadera transfusión. Él diseñó un sistema que permitía sacar la sangre y administrarla de brazo a brazo. Y entonces utilizaba como donante los maridos de las mujeres que se estaban desangrando. Las primeras transfusiones, la verdad es que fueron entre un éxito y un auténtico fracaso. No se sabía por qué. Algunas pacientes se salvaban y se ponían muy bien, y otras pacientes al revés, tenían complicaciones importantes a la hora de transfundir. Y entonces no es hasta que en 1900 Karl Landsteiner describe los grupos sanguíneos, el grupo sanguíneo ABO, y establece la compatibilidad de la sangre en función de esos grupos sanguíneos, que no se empieza a administrar la sangre de forma masiva e importante. ¿Por qué? Porque si tú transfundes sangre incompatible, muchas veces el paciente fallece. La compatibilidad es absolutamente necesaria. A lo largo de la Primera Guerra Civil y de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se fueron adelantando, se produjeron un montón de adelantos, desde la coagulación, utilizar sustancias anticoagulantes, los sistemas de conservación de la sangre, la utilización en vez de botellas de plásticos, etcétera, etcétera, hasta pues prácticamente la transfusión que conocemos hoy en día.
Y esto me lleva a preguntarnos, que seguro que mucha gente también que nos está viendo, ¿es segura la sangre que se nos está administrando hoy en día? Bueno, pues hoy en día la sangre es prácticamente segura. No nos atrevemos a decir que no existe ningún tipo de riesgo cuando estamos administrando sangre. Durante alrededor de del año 1970, la transfusión se demostró que transmitía enfermedades infecciosas, sobre todo la hepatitis B. Y se intentaron ir poniendo una serie de medidas o cortapisas para que eso no ocurriera. Se empezaron a detectar los anticuerpos frente a la hepatitis C, de forma que esos donantes que tenían anticuerpos frente a la hepatitis C, las unidades se desechaban. Se les hacía también una entrevista para descartar a aquellos donantes que tuvieran prácticas de riesgo. Luego, en el año 85 aparece la epidemia del SIDA, se sabe que a través de la sangre se transmitió el SIDA a un montón de enfermos y a un montón de hemofílicos, sobre todo porque era cuando se utilizaba el factor 8 de origen humano. Se empezaron a utilizar pruebas para detectar todas estas enfermedades, primero mediante la detección, como hemos dicho, de anticuerpos, y a partir de los años 90 otro tipo de pruebas mucho más precisas, las técnicas NAT, que permiten detectar la presencia del DNA y del RNA viral, de forma que prácticamente con muy poco periodo de ventana desde que una persona se ha infectado, un donante se ha infectado y dona sangre, pues podemos detectar la presencia de esta contaminación. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que están lo que se llaman las enfermedades emergentes. Hoy en día, los cambios poblacionales y el cambio de las situaciones climáticas, el calor, hace pues, que existan aquí enfermedades que antes no existían o que se han trasladado de otros sitios. Todos hemos oído hablar de enfermedades tan raras como el Zika, la famosa epidemia de Zika de hace unos años. El Zika se transmite a través de la sangre. Tenemos que estar preparados para cuando aparece un tipo de alarma epidemiológica, nosotros podamos implementar rápidamente las pruebas diagnósticas que nos permiten descartar que la sangre que utilizamos está contaminada. Y luego, por otro lado, eso es el tema de seguridad, que también utilizamos en los últimos años técnicas de inactivación de patógenos que inactivan los posibles virus y bacterias que puedan, o atenúan, mejor dicho, los posibles virus y bacterias que pueden estar en la sangre. Pero no se puede utilizar, por ejemplo, todavía para tratar los hematíes, con lo cual no a todos los productos llegan. Y luego también la sangre, a lo largo de los años 80, 90, se fueron estableciendo los controles de calidad que deberían de tener cada uno de los componentes de las sangres que vamos a administrar, el volumen mínimo que debemos de exigir a una unidad, cuál es el anticoagulante que debe de llevar y el conservante, qué cantidad mínima de plaquetas debe de llevar una bolsa para que sea eficaz, las condiciones de conservación, cada uno de los componentes se conservan de una manera diferente, y cuál es su fecha de caducidad. ¿Y esto significa que entonces que la sangre caduca? Sí, la sangre caduca. Además, cada uno de sus componentes tiene una caducidad diferente. Y además eso nos obliga a nosotros a trabajar de forma muy específica. El plasma, una vez lo obtenemos, lo congelamos rápidamente a temperaturas inferiores a 25 grados y los podemos conservar hasta 3 años. Los glóbulos rojos, dependiendo de la solución de conservación que tengan, duran entre 35 y 45 días almacenados en neveras alrededor de 4 grados. Pero las plaquetas tienen una caducidad muy cortita. Se mantienen a temperatura ambiente y solamente duran entre 5 y 7 días. Este es nuestro caballo de batalla, porque tenemos que salir siempre a sangrar y a captar donantes todos los días. Todos los días los hospitales valencianos vienen a necesitar, hacen que salgamos a recoger alrededor de 600 unidades de lunes a viernes. Luego podemos, no todos los fines de semana descansamos, porque hay fines de semana que salimos también a extraer sangre y desde luego no podemos de ninguna manera dejar más de 2 días sin extraer sangre, porque nos quedaríamos sin plaquetas para poder suministrar por el hecho de la caducidad.
Bueno, esto nos lleva a afirmar que la necesidad de sangre es constante y por lo cual la figura del donante es fundamental. La primera parte de esta charla nos hemos centrado en hablar de la sangre, de sus componentes, ¿no? de su historia, de sus utilidades. Ahora me gustaría centrarnos ya en lo que es el donante, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a una persona para donar sangre? Bueno, pues las motivaciones son muchas, muy variadas. Cada persona es un mundo, pero realmente si pensamos en los donantes de sangre son una persona como tú y como yo. Vamos por la calle andando y no reconocemos el que es donante y el que no es donante de sangre. Bueno, pues además ellos tienen a gala no hacer honor de que son donantes, no son pregoneros de su propia donación, no suelen requerir reconocimientos importantes. El donante de sangre habitualmente dona por motivos de altruismo. ¿Cuál es el motivo fundamental? Es hacer el bien a los demás, ayudar a los demás, porque conocen sobre todo la necesidad de la sangre, porque lo han sufrido en sus propias carnes, porque han tenido un familiar que lo ha precisado o porque han tenido ellos mismos esa necesidad de tener una transfusión. Normalmente son motivos, como te he dicho, de tipo altruista, son los más importantes. También se han descrito motivos, por ejemplo, de reconocimiento social. Ya te he dicho que la mayoría de los donantes, cuando hablas con ellos, poca necesidad de reconocimiento tienen, salvo al final de su vida, que entonces sí, de su vida como donante, que empiezan a pensar, ya no voy a poder ser donante, fíjate, y nadie me ha dicho nada. Esos son las personas que están a punto de dejar la donación. Pero el donante de sangre, como te he dicho, es una persona completamente normal, pero si lo analizas un poco, yo considero que el donante de sangre tiene un punto especial que lo hace ser diferente. Lo hace ser diferente porque, por lo que hemos dicho, es una persona que es madura, ha hecho de la donación de sangre una parte de su proyecto vital, de la necesidad de ayudar a los demás. Es una persona que es empática, es capaz de sentir el dolor que tienen las personas que necesitan esa sangre y acercarse a donar para suplirlo. Incluso, bueno, pues podemos decir que es una persona desinteresada porque no tiene en cuenta a quién va a ir esa sangre, no piensa si le va a ir a un niño, si le va a ir a una persona mayor, le da exactamente igual a quien vaya, siempre y cuando sea útil para los fines que él ha pensado que tiene que hacerlo. Si hablamos muchas veces con los donantes de sangre y les preguntamos, ¿tú por qué vienes a donar? Pues muchos de ellos te contestan, porque me siento bien. Bueno, ya es una buena razón. Sí, pero puedes pensar, es un concepto un poco egoísta, lo hago por mí mismo, pero no. Se quedan dentro el me siento bien porque he ayudado a los demás. Es un poco un concepto un poco, si lo miras desde fuera y dices, uy, se siente bien él, fíjate, lo hace porque se siente bien él, no, lo hace, se siente bien porque ayuda a los demás. Y luego está la otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a la gente cuáles son las barreras de los donantes? ¿Por qué creéis que la gente no se anima a donar? Pues como tú bien has dicho, porque existen barreras y esas barreras son de diversos tipos y además es muy importante intentar romper esas barreras. Las primeras barreras que tienen la gente para no acercarse a donar son las barreras que se llaman psíquicas o físicas, el miedo a la donación, el miedo a que me pinchen con una aguja gorda, el miedo a que me hagan daño, el miedo a que me encuentre luego mal, a que me maree y me caiga al suelo. Eso es muy poco frecuente. Luego están las barreras de conocimiento. Hay muchísima gente que desconoce la necesidad de que existan los donantes porque los pacientes necesitan la sangre. Y esa es una de las principales barreras con las que tenemos que enfrentarnos. No existen campañas a nivel nacional. No existen pocas campañas a nivel de las radios y de las televisiones. La labor de la difusión
de la necesidad de la donación la desconoce mucha gente, y eso es una de las cosas que hace que la gente no acuda a donar. Luego también están las barreras de tiempo, de tiempo y de distancia. Tengo que ir a donar, está lejísimo, hoy no tengo tiempo. O sea, yo no tengo tiempo para acercarme a donar. La gente no sabe que para acercarse a donar se necesitan muy poquitas cosas. Ser una persona mayor de 18 años y menor de 65, pesar más de 50 kilos, estar bien de salud. Solamente eso. Si algunos no pueden donar, ya se enterarán porque se lo diremos nosotros. Pero solamente con eso es suficiente para acercarse a donar, o por lo menos para ofrecerse a hacer una donación. Y además, otra cosa, el tiempo es poquito. Una donación de sangre no dura mucho más allá de los 30 minutos. Hay veces que tienen que esperar un poco porque hay cola, pero bueno, una donación de sangre entre la entrevista, la propia extracción y luego la fase de recuperación no dura más de 30 minutos. El donante de sangre, cuando viene, se deja un ratito con nosotros y un poquito de su sangre. Y Cristina, por ejemplo, si yo quisiera donar mañana, ¿qué tendría que hacer? Porque me imagino que mucha gente se hará esta pregunta. ¿Dónde me puedo desplazar? ¿Puedo pedir cita para donar? Sí, vamos a ver. El centro de transfusión, que al fin y al cabo nosotros única y exclusivamente somos la institución sanitaria que nos tenemos que encargar de modular la generosidad del donante y hacer que su generosidad pueda llegar al paciente en perfectas condiciones. Bueno, pues el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana se crea para eso, para promover la donación y establecer todas las extracciones, producir las unidades, almacenarlas, que sean de la mejor calidad y lo más seguras posibles, y distribuirlas a los hospitales. Pero para eso disponemos de un montón de unidades móviles. Tenemos 20 unidades móviles que se distribuyen durante todos los días a prácticamente todas las poblaciones de la Comunidad Valenciana, que tienen un número suficiente de población para que vayamos a sangrar por lo menos a 20 donantes. Y se desplazan con los equipos móviles a todos estos sitios. O sea, nosotros nos hemos planteado la necesidad de acercarnos nosotros al donante y no lo contrario, que el donante tenga que acudir a nosotros. Yo creo que es una buena opción, porque he dicho que una de las barreras fundamentales es la dificultad que tiene el donante de acudir, porque pierde tiempo, etcétera, etcétera, y entonces nosotros se lo facilitamos. ¿Y dónde están las donaciones? Pues es muy fácil. Si entran en nuestra página web, están los puntos de donación a donde vamos a ir, o sea, todos los puntos de donación que vamos a ir en la siguiente semana. Los 7 días están dispuestos ahí. Nos tendríamos que meter dentro. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener aquí a la directora del Centro de Transfusión, que creo que es un valor añadido, y muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos aquí en esta charla. Entonces, lo que nos dices es que nos tendríamos que meter en el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana. Sí, en nuestra página web, simplemente poniendo Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, ahí están todos los puntos de donación. Pero luego, cuando vamos a ir a los pueblos, a los diferentes pueblos de la comunidad, nosotros ponemos cartelería por el pueblo para que la gente sepa que vamos a acudir. Tenemos colaboradores de la donación que pues van y van poniendo los carteles. Los ayuntamientos se hacen muchas veces eco de que vamos a ir y lo difunden entre la población, o sea que nos ayudan mucho. Y luego todos aquellos donantes que están en nuestra base de datos reciben también un mensaje de que vamos a ir de forma periódica a su población. Reciben un mensaje diciendo vamos a estar tal día en la población, acude a donar. O sea, reitero mi enhorabuena por la gran labor que hacéis. Creo que todavía tenéis mucha, ¿no?, que captar a más gente. ¿Qué os planteáis? ¿Cómo podemos hacer para que haya más gente que done y superar estas barreras de las que hablábamos? Pues lo que muy bien has dicho. Nosotros tenemos nuestro equipo de promotores que se encargan sobre todo de intentar romper esas barreras. Pero esto es una actividad que debe de ser de toda la sociedad. La primera acción que hacemos o que tenemos que hacer es educar.
y educar desde abajo, desde pequeñitos. Desde hace muchos años tenemos un programa de educación en escuelas de infantil que funciona fenomenal y que les enseñamos lo que es la sangre en forma de juego. Nuestros promotores y voluntarios van a los colegios a enseñarles eso. Luego tenemos programas de formación también en los diferentes institutos y colegios de secundaria de la comunidad, lógicamente los que ellos quieren participar. Nosotros nos ofrecemos y el colegio lo acepta o no lo acepta. Y luego tenemos nuestras campañas en las universidades. Todas las universidades tenemos el programa del donante universitario, en donde ellos mismos les enseñamos a ser promotores entre sus propios compañeros, a difundir la necesidad de que existan los donantes de sangre y a difundir, a intentar romperles esos miedos, esas barreras que tienen los miedos y, lógicamente, como hemos dicho, pues nos acercamos la donación al posible donante para que les sea mucho más fácil acudir a donar. Bueno, confío que esta charla también nos permita ayudar a acercar. Por supuesto, como te he dicho, todos los actores sociales deberían de ayudarnos y, de hecho, muchos lo hacen. Tenemos campañas con instituciones deportivas, desde los diferentes equipos de fútbol, el Valencia, ¿cómo se llama? El Levante, el Villarreal, en Elche, el de Elche, o sea que participamos también con los de baloncesto, con las empresas, trabajamos también con un montón de empresas. Por ejemplo, la Ford es una empresa modélica en ese aspecto, ha hecho de la donación su manera de ayudar a la sociedad y nos permite ir y sacamos cerca de 2.000, casi 3.000 unidades al año cuando vamos a la Ford. O sea que sí, nos participamos y luego las radios, la prensa escrita también nos ayuda en ocasiones. O sea que sí, por supuesto que sí. Y ya que estamos hablando del donante, en este caso, como hemos dicho, estamos hablando del donante de sangre. ¿Qué diferencia a una persona que dona sangre del resto de los donantes? Bueno, tengo que decir que nosotros, como centro de transfusión, somos los encargados no solamente de la donación de sangre, sino que lo que hoy en día Europa llama sustancias de origen humano. Allí incluye la sangre, sus componentes, los productos derivados del plasma humano, pero incluye también un montón de otras sustancias. Somos el banco de sangre de cordón umbilical, somos el banco de células para trasplante de progenitores y de terapia celular, somos también el banco de leche humana, somos el banco de tejidos. Aquí el donante es distinto porque no es un donante habitualmente vivo, es un donante, lo que hacen es transmitir la generosidad a los familiares del que ha fallecido. Pero tengo que decir que todos tienen habitualmente algo en común. El donante que es donante de leche, el donante que es donante de células, el donante que es donante de cordón umbilical, la donante en este caso, habitualmente también es donante de sangre. En eso es así. El altruismo lo llevan por delante y como bandera. Sí, desde luego yo creo que lo que les une, como tú bien dices, es la solidaridad y el altruismo, así que insisto, otra vez lanzamos el mensaje de que ojalá esta charla también permita para que algunos nos unamos, ¿no?, a estos donantes. Y esto ya llegamos a la parte final de nuestra entrevista, como sabéis es una charla de 30 minutos, y estamos llegando ya al final, pero bueno, dado que venimos todos, ¿no?, de una situación complicada, que la pandemia, en la que nos estaban diciendo de quedarnos en casa, cuando es todo lo contrario, ¿no?, que necesita la donación. Entonces, si nos puedes decir brevemente cómo ha sido esta experiencia y qué problemas os habéis encontrado. Bueno, esta situación que hemos vivido ha sido mala para todo el mundo, pero como tú muy bien has dicho, nosotros teníamos que luchar con el mensaje continuo y diario de quédate en casa, y nosotros éramos actividad esencial porque los hospitales, aunque han necesitado menos sangre porque se han parado las intervenciones quirúrgicas y toda la actividad programada, pues los pacientes en muchas circunstancias seguían necesitando la sangre y hemos tenido que luchar con ese mensaje. Y tengo que decir que los donantes han respondido. Han respondido.
Sí, no hemos sufrido grandes. Así como se ha hablado, lo ves en la prensa y muchas, por ejemplo, los americanos se han pasado mucho tiempo diciendo que acudan a donar, llamadas, llamamientos, incluso en otras comunidades autónomas de nuestro país han tenido dificultad. Nuestros donantes han respondido muy bien. Solamente hemos tenido un problema y tengo que resaltarlo, y es que no hemos conseguido llegar a los donantes nuevos. Como no nos hemos quedado sin colegios, sin institutos, sin universidades, sin poder ir a las empresas, hemos tenido muchísima dificultad para difundir nuestro mensaje entre los nuevos, y cuando habitualmente siempre porque tenemos la necesidad, siempre hay donantes que se caen de la donación porque cumplen los años, porque empiezan a tener problemas. Necesitamos un recambio continuo todos los años. Nos hemos quedado cortos en nuestro mensaje para captar nuevos donantes porque no hemos tenido a esas personas. Bueno, pues antes de acabar, me gustaría ver si alguna de las personas que nos están acompañando esta tarde, si tienen alguna pregunta. Yo creo que también hemos tenido la oportunidad de hablar mucho, Cristina. No sé si hemos dejado ganas de hacer alguna pregunta. ¿Sí que tenemos una pregunta? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Nada, me gustaría preguntarle a la directora qué plan de futuro tiene, en qué tiene puesto el objetivo así a corto plazo, qué es lo que más le puede inquietar o que... Bueno, nuestra inquietud ahora está como acabo de finalizar con ello, con recaptar de nuevo a donantes nuevos, volver a poder trabajar, que ya lo estamos haciendo de nuevo en los colegios, en los institutos y en las universidades. Ya lo hemos notado este último trimestre, que estamos ahí otra vez. Y luego tengo que decir que somos autosuficientes en componentes sanguíneos. Somos capaces de modular muy bien la donación y nuestro mensaje a los donantes de sangre, pero nos faltan donantes de plasma. La situación actual ha llevado a una situación de desabastecimiento mundial de inmunoglobulinas, sobre todo para poder distribuir, porque dependemos del exterior para eso, y el foco lo tenemos puesto en captar donantes de plasma, que son una donación un poco más especial, pero bueno, creo que de eso podemos hablar en otra charla. Cristina, estoy segura que estando tú al frente del centro vais a hacer todo lo posible y que vais a conseguir muchos donantes. Muchísimas gracias por esta amena charla. También querría dar las gracias antes de acabar a Juan Miña, presidente de Fundación Cañada Blanc, también a Carmen Leal, presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, y a todos sus miembros por participar en este ciclo de vida saludable que tanto interés está generando y que llevamos ya más de un año, y también al Ayuntamiento de Valencia y a la Consellería de Sanidad, que también apoyan esta iniciativa. Y sin más, muchísimas gracias. Cristina, nos vemos pronto y confío que hoy más de uno se levante del sofá o de donde esté y vaya a donar sangre. Muchísimas gracias.